El shiur de hoy, la clase de hoy, sigue el orden del ciclo anual de lectura de la Torá que lleva en Israel el nombre de Pinehas. Eso es lo que se ha estado estudiando hoy en Israel. Pinehas, el hombre que nunca murió. Y nosotros acá en el exilio vamos a estar estudiando Balak. Pinehas lo vamos a estudiar la semana que viene. Si te quieres enterar de la historia del hombre que nunca se murió, tienes que venir el próximo Shabbat a la clase, que va a ser lo que vamos a estar tocando. Mientras tanto, vamos a estar estudiando acá hoy, con la ayuda del cielo, la Parashat Balak. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para ayudarte a entender esta Parashat, que nunca te olvides de ella. Que nunca te olvides de ella, te voy a hacer una historia. Pepito, una historia de Pepito. Pepito estaba disfrutando de un paseo por las montañas cuando su auto comenzó a sobrecalentarse, el motor del coche comenzó a sobrecalentarse. Él se detuvo al lado de la carretera donde había un pasto con muchas vacas en el pastoreo. Se abrió el hood, el capó del coche y empezó a salir un humo de adentro del motor. Empezó a salir un humo. Y él comienza a mirar a ver dónde está el problema cuando oye una voz que le grita atrás: ¡Hola, amigo! Y se volvió y no ve a nadie. No ve a nadie, excepto una de las vacas que lo estaba mirando. Y la vaca le vuelve a decir: me parece que tienes un regulador de presión de combustible roto. Dice la vaca: me parece que tienes un regulador de presión de combustible roto. Cuando Pepito vio a la vaca y oyó a la vaca hablarle así, se quedó frío. Se quedó frío. Okay. Corrió a la finca más cercana, okay, y lo que más le impresionó es que cuando él sale corriendo para buscar ayuda, vio que la vaca hizo así. Okay. La vaca hizo así. Se encuentra con un granjero y le cuenta lo sucedido. No me creerás, le dijo. Tu vaca acaba de hablarme. Y me ha dicho que el problema que tengo en el coche, que está echando humo allá abajo, es un regulador de presión de combustible que tengo roto. Y el hombre le dice: ¿una vaca blanca con una mancha en la cabeza y otra grande de color marrón en el costado? Sí, esa misma. Dice: ese es Rosy, dijo el granjero. Ella piensa que lo sabe todo. No le hagas caso, no sabe nada de carros. ¿Cómo te parece si eso te pasa? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en nuestra parashá hoy. Right? En la porción de la Torá de esta semana, Balak, rey de Moab, contrata los servicios o envía para contratar los servicios de Bilán para que vaya y maldiga al pueblo judío. Y Dios le ordena a Bilán que no fuera con esos hombres de Balak. Y así lo hizo. No fue con ellos la primera vez. Pero cuando Balak, el rey de Moab, envía otra comisión con una mejor oferta, con más dones, con más plata, con más oro, entonces finalmente Bilán accede a ir bajo el permiso de Dios. Bajo el permiso de Dios. Y cuando está de camino hacia el encuentro con Balak, se le aparece un ángel que le bloquea el camino. ¿Ok? Pero Bilán no lo ve. Bilán no lo ve. Pero el burro en que iba Bilán sí lo ve. Y se detiene en seco. El burro se detiene en seco. Bilán no ve al ángel. Y entonces con una vara que tenía golpea al burro.
arre. Así que se dice a los burros, arre, arre. ¿Ok? El burro no le hace caso, se desvía del camino, le vuelve a pegar. El burro se le pega a una pared, le está estropeándole la pierna derecha o la izquierda, no sé para qué lado fue, al profeta, y le vuelve a pegar. Y el burro no sabe qué hacer, porque no puede ir adelante, pues, está viendo al ángel con una espada. El tipo de arriba le está pegando, tiene un muro a la derecha, le vuelven a pegar, no sabe qué hacer. Dice la Torah que el burro se echó en el camino. Y en ese momento Dios milagrosamente le abre la boca al burro y comienza a hablarle a Bilam y le dice: deja de golpearme. Y Bilam comienza a hablar con el burro como si estuviese hablando con un ser humano. Esa es la parashá. La pregunta es: ¿qué es esto? ¿Esto es historia? ¿Fábula? ¿Ciencia ficción? ¿Mito? ¿O fue una realidad? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podría Bilam simplemente responder y gritarle a su burro y hablar con su burro sin darse cuenta que los burros no hablan? ¿No era un mensaje que estaba recibiendo el profeta bajo condiciones normales? Personalmente, esta es mi opinión personal, ¿ok? Personalmente, encuentro muy difícil que un burro le hable a un ser humano. Muy difícil que un burro le hable a un ser humano. Sin embargo, me alienta el hecho de que una vez, hablando del tema, un rabino fue interrumpido por alguien que no paraba de reírse. Y preguntado sobre la causa de la risa, el joven le dijo al rabino: eso del burro hablándole a un hombre, no hay quien se lo crea, le dijo el muchacho. Y el rabino lo miró fijamente y le respondió: no te asombres de eso, asómbrate que hay hombres que hablan como burros. Bueno, si esto pasó, Morame Rabotai, si esto pasó o no pasó, está ahí, ¿okay? Está ahí, y tenemos que sacar provecho de esto, porque también fue escrito bajo inspiración divina para preservar una tremenda enseñanza para nosotros. Y aquí está el davar, aquí está el asunto. ¿Qué pasa con una persona que es tan egocéntrica que le resulta difícil ver más allá de sí mismo? ¿Qué pasa con una persona que es tan egocéntrica que le resulta difícil ver más allá de sus propios ojos? Una de las cosas más terribles que podría sucedernos es perder nuestro sentido natural de asombro, cuando ya nada nos asombra. Es decir, estamos muchas veces tan apegados a lo nuestro que hemos perdido ese sentido de asombro ante las cuales cosas que suceden, Dios nos está hablando a través de ellas. Dios quiere hablarte, te envía mensajes para que lo podamos percibir. Después de muchos años de seguir los caprichos y los deseos de su corazón, Bilam se había vuelto tan absorto en sí mismo que estaba totalmente ciego ante lo que era una realidad evidente para cualquier persona. Hay momentos
que tu relación con tus amigos se debilita por muchas cosas. Malos entendidos, falta de comunicación. Hay momentos cuando los matrimonios se vuelven insípidos, se avejentan. Perdemos ese sentido de asombro y de romanticismo que un día nos caracterizó. ¿Y sabes qué? Lo mismo te puede pasar con Dios. Hay tiempos que pareciera que tu relación con Dios se ha vuelto confusa, ligera, distanciada, como medio perdida. Hay tiempos que pareciera que tu relación con Dios se ha debilitado y las pocas cosas que hacen son más bien unas rutinas sin mayor sentido. Y perdemos la oportunidad de ver a Dios en cada cosa que nos ocurre, incluso en la caída de una hoja o en la muerte de un gorrión. Porque eso que dijo el maestro, que ninguno de ellos cae a tierra sin el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, significa pasarse uno la vida asombrándose cada momento de las cuales cosas Dios vive hablándonos cada día. Hasta por la caída de un gorrión, Dios puede estar hablándonos. Basta que reflexionemos sobre la complejidad de la naturaleza. Basta que reflexionemos sobre la complejidad de nuestras relaciones humanas, de nuestra vida diaria, y descubriremos que existen extrañas coincidencias. ¿Te has escuchado que estoy hablando? Extrañas coincidencias que nos alertan de una mano divina que controla todo, incluso los detalles más pequeños que ocurren en nuestras vidas. Si mantenemos nuestros ojos abiertos, si buscamos activamente oportunidades para enfocar nuestro interés, podemos restaurar nuestro sentido de maravilla e inspirarnos incluso en lo secular, en la rutina diaria, para cultivar la mejor relación posible con Dios. Y esta es una de las lecciones más grandes que podemos recibir del burro que habló como un ser humano. O sea, que todo está en las manos de Dios. Y si nos proponemos interpretar esos hechos que ocurren en nuestras vidas a los ojos de Dios, vamos a tener paz dentro de nosotros mismos. Piensa en Bilán, este profeta. A pesar de convertirse luego en un villano, tuvo su lado bueno. Bilán tuvo su lado bueno. Piensa que Bilán fue presionado por el rey de la época. No fue cualquier personaje. Era la autoridad. Fue presionado por el rey Balac de Moab para maldecir a los israelitas. Se le ofreció plata, oro, prestigio. Pero Bilán, al menos en esa primera vez, se mantiene firme en su afirmación de que solo puede decir lo que Hashem hable. Y bendice a Israel 3 veces. 3 veces bendice a Israel. De hecho, la última de estas 3 bendiciones viene directamente del corazón de Bilán, sin la incitación divina. Les voy a leer la tercera bendición que salió del corazón de él. Las dos primeras, Dios le cambió la lengua y en vez de hablar mal, hablaba bien. Pero la tercera salió de su corazón. Les voy a leer esa tercera bendición. Dice así: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Mire lo que él dice ahora de Israel, de su corazón: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Hashem, como cedros junto a las aguas.
agua correrá de sus baldes, su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto, es para Israel como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios, desmenuzará sus huesos, los traspasará con sus flechas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Y mire cómo termina la tercera bendición. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Así termina la tercera y última bendición que él hace. Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Un hombre que dice de Israel, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan, no puede ser un antisemita. Por supuesto, sabemos luego el final de la historia. La historia termina con Bilán maldeciendo a los enemigos de Israel, incluyendo a los moabitas que lo trajeron y lo honraron. Y deja a Moab tan poderoso más que antes. Pero en sentido general, esta me puedo quedar aquí con ella porque está riquísimo. En sentido general, hasta aquí uno puede encontrar algo positivo en Bilán. Un profeta gentil que también vio la misión y el lugar único de Israel en este mundo como un pueblo escogido y amado por Hashem. Por supuesto que Bilán tiene un lado malo. El lado malo que todos sabemos. Cuando busca una alternativa para hacer caer a Israel y quedar bien con el rey de Moab. Una desgracia para Bilán. Y a partir de aquí y en toda la historia judía posterior, Bilán comienza a ser descrito como un profeta malvado, hechicero, que deseaba hacer daño a Israel. Es decir, un mundo de contradicciones. Un profeta que dice, no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Un profeta que dice, bendito los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Y al mismo tiempo, un profeta que le enseña al rey de Moab cómo poner tropiezo delante de los de Israel, usando a las mujeres moabitas. Y ciertamente cuando nosotros miramos las fuentes rabínicas posteriores, esta es la imagen de Bilán y todo lo bueno que él hizo está bajo sospecha. No obstante, algunos profetas antiguos defendieron incluso a Bilán y lo tuvieron en el fondo como amigo de Israel. Por ejemplo, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 5 de su profecía, dice esto y cito: pueblo mío, Miqueas está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab. Balac, no Bilán. Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilán, hijo de Beor. Es decir, no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Balac, el rey, deseaba maldecir a Israel, ir a la guerra contra ellos, mientras que Bilán, en un principio, era partidario de los israelitas, una herramienta en las manos de Hashem para interrumpir los planes de Balac. Está claro que el villano no es Bilán, es Balac, el rey de Moab. Y Bilán es el que tuerce sus planes y en vez de maldecir, bendice a Israel 3 veces. Y uno se pregunta, ¿cómo debemos entender esta relación entre estas dos representaciones muy diferentes de Bilán? Por un lado, el que bendice a Israel y por el otro, el que le pone tropiezos a Israel. ¿Cómo podemos entender esta bipolaridad que por un lado eleva a Israel hasta la edad mesiánica y por el otro lado lo hace caer con las hijas de Moab? Morán Rabotay, esta es una tremenda lección para nosotros. ¿Sabe por qué, Julián? Porque lo mismo nos pasa a nosotros. Exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. Un lado bueno
y un lado malo. Un Yeser Hatov, una buena inclinación, y un Yeser Hará, una mala inclinación. ¿Y sabes qué? Nos pasamos la vida luchando entre estas dos fuerzas que se oponen dentro de nosotros. Y por un lado, tu alma espiritual, tu neshama, buscando a Dios. Y por otro lado, tu alma animal, tu nefesh, busca las cosas temporales y se deleita en lo temporal. Esa es la gran batalla que todos libramos. Esa es la batalla que tú estás librando constantemente entre lo que tú quieres hacer y lo que tú debes hacer. En las cosas que tienes que hacer por principio y las cosas que haces por emociones. Todos nosotros tenemos ese tipo de realidad dentro de nuestras propias vidas. Es la bipolaridad ética contra la cual todos luchamos. Todos luchamos. Y el secreto está en llegar a un punto en tu vida donde decides considerarte muerto al Yeser Hará y vivo para Dios. Considerarte muerto al Yeser Hará y vivo para Dios. Pero ¿cómo puedo considerarme muerto para el Yeser Hará, para la mala inclinación, y vivo para Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Quizá la siguiente historia nos ayude a comprender el dabar que está en la mesa, el asunto que está en la mesa. Una vez un empresario que se volvió muy exitoso. ¿Cuántos quieren ser empresarios exitosos acá? Ok. Bueno, pues una vez un empresario que se volvió muy exitoso. Y muchos clientes venían de cerca y de lejos para sus almacenes. Sus mercancías eran reconocidas como de gran calidad, como de excelente precio. Y debido a esa popularidad, sus esfuerzos fueron conocidos por muchos y su negocio prosperó. Sin embargo, ese éxito lo tuvo sumamente ocupado todo el tiempo. Estaba tan abrumado con la supervisión que no tenía tiempo para rezar, no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para estudiar Torah, no tenía tiempo para ir a la sinagoga, no tenía tiempo para reunirse con sus hermanos. Pasaron muchos años y el hombre comienza a envejecer. Su propia fuerza comienza a disminuir. Comienza a reflexionar acerca de cómo van a ser los días finales de su vida aquí en la tierra. Y decidió que tenía que preparar su corazón para su destino eterno. A la mañana siguiente se despertó y fue a la sinagoga a rezar. Y después del desayuno en la sinagoga se sentó durante 2 horas a estudiar Torah. 2 horas a estudiar Torah. Y cuando finalmente llega al negocio, varias horas después de lo habitual, su esposa lo enfrenta y le dice: la tienda está llena de gente preguntando por ti. Están ansiosos, están impacientes. ¿Dónde has estado? Es que a la mujer le gusta preguntar mucho eso, ¿verdad que sí? ¿Dónde has estado? Y él con mucha calma le dice: me retrasé porque estaba en un asunto muy importante. Eso fue todo lo que le dijo. A la mañana siguiente, cuando el hombre se retrasa nuevamente para llegar al trabajo, su esposa ya no se aguanta más y sale a buscarlo. Y se sorprende cuando finalmente lo encuentra en la sinagoga estudiando Torah. Y enojadísima le dice: ¿tú estás loco? La tienda está llena de clientes. Han venido gente de lejos a hacer negocios contigo y tú estás sentado aquí estudiando. ¿No te importa la pérdida de dinero que podríamos sufrir como resultado de eso? No podemos ir muy lejos cuando hay tanta competencia de todos los demás empresarios de la ciudad. El esposo le explicó a su esposa por qué había estado sentado y estudiando una porción muy importante de la Torah sobre cómo uno se debe preparar para morir y lo que sucede con uno después que se muere.
Por favor, le dijo, trata de entender. Si el ángel de la muerte viniese hoy y me dijese que el tiempo para mí se acabó en esta tierra, que me tengo que ir ya de este mundo, ¿podría negociar más tiempo con él diciéndole que estoy ocupado con los clientes? Mira el argumento. Si el ángel de la muerte viene por mí hoy y me dice, te tienes que ir conmigo, se acabó tu tiempo acá, ¿podría comprarle más tiempo de mi vida diciéndole, oye, dame más tiempo porque tengo muchos clientes que me están esperando en la tienda? Trata de pensar, le dijo a la esposa, que estoy llegando tarde debido a que me morí. Trata de pensar, que estoy llegando tarde porque me morí. Dentro de unas horas yo voy a resucitar. Cuando termine de estudiar Torah, yo vuelvo acá a este mundo otra vez. Y entonces voy a ir contigo y vamos a hacer buenos negocios. Pero por mientras, piensa que estoy muerto. Si estoy muerto, no puedo estar en la tierra. Rabotai, este mundo donde tú vives, donde yo vivimos, es un lugar muy ocupado. Y la gente está muy ocupada. Y dentro de nosotros hay fuerzas contradictorias. Una fuerza que te empuja a la santidad y otra fuerza que te empuja a la transgresión. Solo cuando llegamos a un punto donde nos consideramos muertos al pecado. Muertos al pecado. Es decir, muertos al yeseh hará, muertos a la mala inclinación. Nos colocaremos en la posición correcta para el éxito. Este Shabbat estamos muertos para el mundo. Estamos muertos para el mundo. Y por eso que en este Shabbat no nos ponemos a oír radio, no nos ponemos a ver programas de televisión, no nos vamos para la playa, no nos vamos de compra, no andamos haciendo todas esas cosas. Estamos muertos para eso, estamos muertos para eso. Pero vivos para Dios. Vivos para Dios. Por eso estamos aquí. Usando ese enfoque, una persona puede tener tremendo éxito en dedicar tiempo a la tefilá, a la oración, tiempo al estudio de la Torah, tiempo a la observancia de los mandamientos, porque cada una de estas cosas proporciona un tremendo potencial de vida a los que se esfuerzan en eso. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Cada vez que entres en tu cuarto secreto a rezar, considérate muerto para el mundo. Cada vez que te encuentres estudiando Torah, considérate muerto para el mundo. Y cuando eso pasa aquí, nada de lo que hay en el mundo te va a atraer para robarte el tiempo que merece tu relación personal con Dios. ¿Qué pasó con Bilán? ¿Qué pasó con Bilán? La Gemara, en el Tratado Talmúdico 106, el folio B, relata que después que Bilán fracasó en sus intentos de maldecir a Bene Israel, aconsejó a Balac, el Dios de esta nación judía odia la inmoralidad. Odia la inmoralidad. Y por lo tanto, Bilán recomendó a Balac colocar muchachas moabitas bien sexy. Sí, yo sé que hoy día ya eso no existe, pero era de aquella época. Muchachas, mujeres bien guapas, ¿ok? Bien guapas, a lo largo del camino, para seducir a los varones del pueblo judío, obligando a que Dios se sentara en la silla del juicio y juzgara a Israel por esa inmoralidad. Y eso lograría indirectamente lo que Bilán no pudo lograr a través de las maldiciones, porque Dios le
le trabó la lengua para que salieran bendiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que cuando nos mantenemos en línea con la Torá, cuando nos mantenemos en línea con los mandamientos de los cuales somos responsables, cuando nos mantenemos en línea haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, aun cuando alguien detrás de la cortina esté hablando mal de ti, aun cuando alguien detrás de la cortina tenga pensamientos en contra tuyos, aun cuando alguien detrás esté tramando tu mal, te vuelves intocable. Te vuelves intocable. No hubo nada tramado por el rey malvado Balac que nos hiciese daño. Todo fracasó. Todo fracasó. Y yo quiero que tú entiendas hoy de una vez y por todas, no existe persona o fuerza en este mundo que pueda dañarte mientras tú te mantengas en el camino correcto de Dios. No existe. No existe hechicero, no existe agüero, no existe brujo que pueda dañarte cuando tú te mantienes en los caminos de Dios. El daño viene cuando nos apartamos del camino. El daño viene cuando nos alejamos de la senda de Dios. En términos corporativos, podemos decir entonces que solo el pueblo judío somos responsables de nuestras propias caídas debido a nuestras malas acciones. Solo el pueblo judío. Y solo tú puedes ser el responsable de tu propia caída mediante tus propias acciones equivocadas. ¿Estás conmigo hasta aquí? En otras palabras, nadie de afuera te puede hacer daño, pero tú sí te puedes hacer daño. Tú mismo te puedes hacer daño. Tú tienes un alma. Tú tienes una neshama que es pura, porque es la imagen de Hashem en ti. Pero tú tienes un nefesh impuro, el Yesef hará, la mala inclinación. Y solo cuando decidimos morir a esa mala inclinación podemos tener éxito. Y es por eso, Moran Berrabotai, que los méritos de Mashiach son tan importantes, porque la muerte de Yeshua fue precisamente la muerte legal de Yesef hará. En otras palabras, cuando Yeshua, si entendemos esto desde el punto de vista profético, cuando Yeshua Hashadik está muriendo, Hashem está condenando en él el Yesef hará. Mashiach sufriente fue transformado en Yesef hará. Y cuando él muere, está muriendo en Yesef hará legalmente. Pero tenemos que tener un gran cuidado aquí. Esto no es automático. Tú tienes parte en ese proceso. Hashem hizo la provisión a través de su siervo, pero tú tienes que apropiarte de esa provisión. Tienes que apropiarte de ella. Piensa en este incidente de Balac, que involucra a esta persona llamada Bilán, que tenía un tremendo poder del habla. Tremendo poder del habla. El rey de Moab sabía que Bilán era un hombre poderoso en su palabra. Se había corrido la voz, y no fue por gusto, que Bilán era un tipo tan poderoso que cualquiera que él bendijera era bendito, y cualquiera que él maldijera se volvía maldito. Era un hombre muy poderoso, una persona que no comandaba ejércitos, pero podía con una palabra destruir un ejército. Y se le pide a Bilán que emplee ese poder contra nosotros. Bilán, por su parte, sabe que Dios no quiere que él vaya por ese camino. Sin embargo, decide irse. Y mientras está en el camino, ¿qué pasa con él? Pues ya sabemos la historia. El burro se detiene, se niega a moverse. De repente el burro abre la boca, comienza a hablar con él.
Señores, desde el comienzo de la historia del mundo, tal cosa nunca sucedió. Y yo no creo que va a suceder otra vez. Que un burro en la calle esté hablando con un hombre. No creo que eso vaya a suceder otra vez. Si alguien duda si lo que está haciendo bien o mal en su mente, no tienes claro si lo que estás haciendo está correcto o no tienes claro si es incorrecto, y de repente se le atraviesa un semáforo en el camino y su carro se frena automáticamente y le dice: desvíate, no vayas para donde piensas ir. ¿Qué haría usted? Si su coche le dice eso: detente, no vayas para donde quieres ir. Oiga, lo menos que uno puede hacer es: espera un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Podemos hacer esa pregunta incluso si alguien es poco receptivo, para no decir tontito. Sin embargo, Bilán es una persona sabia, es una persona perceptiva. ¿Cómo puede una persona perceptiva ver que su burro habla con él y no darse cuenta de que hay algo del cielo aquí? Bilán, lo menos que podía haber dicho para sí mismo es: espérese un momento, mi fuerza es mi palabra. ¿Quién me dio el poder que yo tengo en la palabra? Dios. Dios. La prueba es que el mismo Dios que me dio a mí el poder de la palabra, le acaba de dar al burro ese poder también. ¿Recuerdan lo que pasó con Moshe en la zarza ardiente? ¿Recuerdan? Por favor, dice Moshe: Señor, nunca he sido hombre elocuente en palabra, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después que he hablado con tu siervo. Soy tardo en palabra, soy torpe de lengua. ¿Y qué le dijo a Hashem? ¿Se recuerda lo que le dijo a Hashem? ¿Quién ha hecho la boca del hombre? Eso es poderoso, Jacinto. ¿Quién ha hecho, Moshe? ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién es el que hace que el hombre sea mudo, sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, Hashem? Entonces, ¿de dónde viene mi fortaleza? ¿De dónde viene mi fortaleza? ¿De dónde viene esa habilidad que tú tienes para hacer el trabajo que haces y con el cual traes pan a tu casa? ¿De dónde viene esa habilidad? ¿Quién te la dio? Viene de Dios. Viene de Dios. Miren, cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que cuando tú hablas, no es un milagro más grande que cuando un burro hable. Porque al final del día, el que permitió que tú nacieras con la capacidad de hablar, le puede dar al burro cuando quiera la misma capacidad. En otras palabras, tú no hablas porque no seas burro. Tú hablas porque Hashem te dio esa capacidad. Y el burro no habla no porque sea burro, es porque Dios no le dio esa capacidad. Y Dios te la puede quitar a ti y se la puede dar a él, porque Dios puede levantarle hijos aún, Abraham, aún de estas piedras. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que debió haber concluido Bilán? Debió haber concluido que no está usando su poder de hablar correctamente y habría tenido tiempo de volverse atrás. Eso está clarísimo como la luz del día. Está claro el mensaje. Eso tenía que haber hecho una impresión poderosa en él, pero no lo hizo. No lo hizo. Y esa es la lección que tenemos que aprender. ¿Cómo puede uno ser tan ciego? ¿Cómo puede uno ser tan ciego? Cuando una persona tiene algún tipo de motivo personal, ya sea el dinero, el poder o cualquier otra cosa, una persona puede literalmente volverse ciega. Ciega. Dios puede bajar y explicártelo.
Te puede sonar un shofar en el oído ahí. Y todo el mundo lo oye. Pero tú no lo oyes. Y eso es lo que a mí me da tanto miedo, créanme. Eso es lo que a mí me da tanto miedo. Puede ser tan claro como el día para el observador objetivo, que la persona está andando por el camino equivocado y no verlo con sus propios ojos. Todo el mundo lo ve que estás equivocado, pero tú no lo ves. Esto es terrible, porque si la persona piensa que a él no le puede pasar, le pasó a Bilán. Y si le pasó a Bilán, que era un hombre sabio, entendido, te puede pasar a ti, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, nos puede pasar. Rabino Shaul de Tarso dijo: el que de ustedes crea que está firme, mire que no cae. A cualquiera nos puede pasar. No hay nadie tan sordo como el que no quiere escuchar. No hay nadie tan ciego como el que no quiere ver. Y hoy nosotros podemos revertir esa historia y transformar la energía que tenemos aquí, esta tremenda energía que tiene esta parashá, en una tremenda oportunidad para elevarnos, en una tremenda oportunidad para detenernos en el camino y elegir hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Piensa en esto. Bilán, el mayor profeta que el mundo gentil había conocido, contratado por Balac, el más poderoso rey de la época, para una misión: maldecir a los judíos. Esa es la misión. Finalmente, a la primera hora de la mañana, ensilla su burro de confianza y ya está en camino. Planeaba ir a una montaña donde comenzaría su hechizo contra la nación judía, mientras el pueblo de Israel acampaba inocentemente en la planicie, cada uno en sus tiendas. Pero ¿sabes qué? Como dice el refrán, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Hashem tenía diferentes planes. Cuando el burro de Bilán se dirige hacia un estrecho pasaje, entonces viene esta visión aterradora. El ángel con la espada desenvainada bloqueando el camino. La bestia sale del cuento real, entra en un campo, se golpea al animal para que vuelva al camino. El ángel se para de nuevo delante del pobre burro. El pobre burro vuelve a ser pegado, se empuja con una piedra, le vuelven a pegar, se echa en el camino, le vuelven a pegar. Y el gran profeta, que con tanta arrogancia iba sobre el burro, no vio al ángel y reacciona violentamente contra el animal y golpea al burro hasta que el burro finalmente le habla. Milagrosamente Hashem le abre la boca. ¿Por qué me golpeas? Cuando el ángel finalmente, espada en mano, se revela y reprende a Bilán por golpear al animal inocente, es ahí que él queda estupefacto, se queda sin palabras y entonces reconoce su pecado. He pecado porque no sabía que estaba frente a mí en el camino. Si quieres, me volveré por donde vine. Observa cómo él acepta que está en un camino equivocado. He pecado. He pecado. No podía ver al ángel, pero admitió su culpa. Bilán, cuando tú analizas esto, Bilán simplemente podía haber dicho: no sabía que estabas ahí, pensé que mi bestia estaba actuando de una manera que requería disciplina, me voy por mi camino. ¿Por qué se disculpa? ¿Por qué se disculpa? Si el ángel estaba ahí y él no sabía que el ángel estaba ahí, ¿por qué admite he pecado? Porque él sabía que andaba por caminos equivocados. Él sabía que andaba por caminos equivocados. Quizá la siguiente historia nos ayude a comprender lo que está pasando en la mente de una persona que decide andar por un camino equivocado. En uno de los últimos días de la famosa guerra de los 6 días en Israel, las tropas israelíes atravesaron las fortificaciones enemigas
se abrieron paso entre los antiguos predios de la parte este de Jerusalén. Y como si fuesen movidos por una fuerza sobrenatural que no había quien los detuviera, un grupo de soldados esquivó el ejército jordano que ocupaba esa región de la ciudad para entonces, hizo explotar un hueco en una de las fachadas que irrumpía para que no pudieran avanzar. Entraron en el Kotel Hamaraví, en el muro occidental, que es hoy día el lugar más sagrado del judaísmo, donde estuvo el primer templo, donde estuvo el segundo templo. Los jóvenes del ejército de Israel que estaban allí, algunos de los cuales tenían educación religiosa, otros tenían educación simple, sencilla, se asombraron, pero el caso es que todos empezaron a llorar al unísono cuando le dieron parte a Moshe Dayan, al primer ministro, al ministro de Defensa, y a Golda Meir, la primer ministro, diciendo: tenemos el muro en nuestras manos. Tenemos el muro en nuestras manos. Un joven soldado que era totalmente secular observó a sus compañeros llorando mientras contemplaban esas antiguas piedras del muro occidental. Y de repente él comenzó a llorar también. Dice, no era religioso, era secular, pero comenzó a llorar también. Y uno de los rabinos que estaba allí, que sabía que no era un muchacho religioso, que no guardaba nada, le pregunta: ¿y tú por qué estás llorando? Y le dijo: estoy llorando porque no estoy llorando. Fue famosa esa frase. Estoy llorando porque no estoy llorando. Es decir, no eran lágrimas auténticas. No eran lágrimas auténticas. Bilán, el más grande de los profetas gentiles, se dio cuenta de que algo estaba mal. Un simple burro vio la revelación del ángel, pero él no lo hizo. Se dio cuenta que hay experiencias que debía haber comprendido y apreciado, y no lo hizo. Y no lo hizo no por culpa del burro. No fue por culpa del ángel, fue por su culpa. Entonces se dio cuenta que era él quien tenía el problema. Mis amigos, ¿cuántas veces Dios te habla mediante las cosas que suceden en tu vida que parecen que no tienen sentido? ¿Cuántas veces Dios te habla? ¿Con qué frecuencia Dios nos habla? ¿Con qué frecuencia Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos habla en un terremoto, en un tsunami, en un incendio en California? ¿Cuántas veces Dios nos habla en tragedias humanas que ocurren en nuestras propias familias? Deberíamos mirar la vista cuando esas cosas ocurren y ver que posiblemente delante de nosotros también haya un ángel con una espada desenvainada. A Bilán se le atravesó un ángel el camino. A Bilán se le atravesó un ángel el camino. ¿Qué se te está atravesando a ti en el camino? Nuestro problema, ¿sabes cuál es? Nuestro problema a veces es falta de congruencia, porque somos obstinados. Le damos la vuelta al papel. Golpeamos a los supuestos burros que nos atacan. Y seguimos por la vida perturbados, irritados, mortificados. ¿Y sabes qué pasa? Que esos arranques de congestionamiento emocional que muchas veces sufrimos impactan nuestra fisiología, impactan nuestra anatomía celular, provocan alteraciones en nuestros órganos y sistemas, colocan alteraciones en nuestro equilibrio electromagnético. La mayoría de nosotros estamos experimentando exceso de voltaje emocional que provoca una seria disrupción neuroenergética que nos trae más confusión y riesgo de enfermedad
y no nos damos cuenta. Cuando seguimos por la vida obstinados, sin hacer caso a los mensajes que Dios nos envía, Morambe Rabutai, alteramos los ejes neurológicos, endocrinos, inmunológicos, psicológicos, que te producen más saturación emocional. Y sobre esa saturación emocional se te empuja entonces hacia conductas desproporcionadas, desajustadas, desfasadas, que dañan tus relaciones con los demás, que dañan tus relaciones contigo mismo. Y la parashá de hoy nos llama a una profunda reflexión, a detenernos en el camino, ser un poco más reflexivos y entender que hay momentos cuando tienes que apaciguar las tormentas de tu corre-corre constante, los tsunamis de tu apuro constante, de querer abarcarlo todo, de siempre andar corriendo y no tienes tiempo para mirar que hay un ángel delante de ti. La mayoría de nosotros andamos en autopilot. En autopilot. A veces cruzamos las avenidas y cuando estamos là allá dice, pero yo pasé en rojo o en verde. En autopilot. Sin darnos cuenta que cada día vamos más rápido. Y sin saber a ciencia cierta cuál es realmente el destino que busco para mi vida. ¿Y qué es lo que ha venido pasándote? ¿Qué es lo que ha venido pasándote? Te has venido llenando cada vez más de cosas y menos de amigos. Te has venido llenando tu casa más de cosas que de personas. Te has llenado más de cosas que de relaciones fraternales. Y cuando tu vida se llena más de cosas y cada vez menos de personas, entonces eso es señal de que estás perdiendo el rumbo, de que te estás apartando del camino que Dios tiene para ti. ¿Para qué quieres ese coche nuevo? ¿Para qué quieres ese coche nuevo? Si es para salir con tu familia, si es para compartir con tus niños, si es para compartir con tu esposa, si es para venir a las casas de estudio, está bien, se justifica. Pero si es solo para satisfacer tu ego, si es solo para satisfacer tu marca, estás a años luz de lo que Dios tiene para ti. Y cuando llenamos nuestras vidas de cosas y no de personas, te vuelves solitario, te vuelves otro vilán, un pasajero solitario montado en su burro privado. Eso es lo que te vuelves. ¿Para qué quieres esa casa grande y nueva? ¿Para qué quieres ese nuevo apartamento si nadie va a estar allí acompañándote? Cuando elegimos la obstinación, el no prestar atención a los mensajes que Dios te envía, finalmente te quedas solo. Y cuando te quedas solo, ¿de qué vale todo eso por lo cual has trabajado? ¿De qué vale? ¿Qué está pasando contigo? El tiempo se te está yendo, se te fuga de las manos. Estás experimentando el síndrome de la ausencia, del irte del tiempo, de apagarte, de esfumarte, del miedo a la cercanía del último adiós. Y hoy Hashem te está mandando a decir: andar corriendo no significa realmente ser exitoso en la vida. Andar corriendo no es sinónimo de productividad. No cometas el error de ocuparte todo el tiempo en el trabajo,
todo el tiempo en la búsqueda de cosas y olvidarte de tus relaciones, olvidarte de tus hijos, olvidarte de tus amigos, olvidarte de tu cónyuge. Porque cuando ignoramos los propósitos divinos y cuando pasamos por encima de la agenda de Dios, descubres que tus años se van como un pensamiento. ¿Y qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿A dónde se fueron todos esos con los cuales creciste y con los cuales un día fuiste feliz? La vida se te está yendo de las manos. ¿Y a dónde has llegado? ¿Qué has hecho con ella? ¿A dónde se han ido tus hijos? Acumular cosas, acumular bienes, acumular títulos, acumular ropas, acumular muebles y equipos electrodomésticos de última generación sin compartirlo con seres humanos, sin compartirlo con amigos, con hijos, con nietos. Lo único que hace es producir en ti un vilán solitario en el camino montado en un burro. Eso es todo lo que eres. No pienses que por ir más rápido se camina mejor. La cosa más terrible que pueda ocurrirte será ignorar los mensajes de Dios. Seguir de largo en tu obstinación y darte cuenta luego de ellos, pero ya no tener tiempo para reparar los errores que has cometido en tu vida. Porque ese tiempo se te fue de las manos. Asegúrate que tu vida esté llena de personas más que de cosas. Un televisor nuevo y grandote que requiere estar a 50 pies para verlo bien, no es necesario en tu casa de 10 por 15. Sonríe, que a Hashem le ama muchísimo. Y un televisor grande y lleno de tecnología solo va a tener sentido si te acompañan viendo tu programa de fútbol favorito, tus amigos. Aunque tengas acumulado todo el dinero del mundo, nadie podrá devolverte a tu papá que se fue y que ahora lo extrañas. Y te das cuenta todo lo que pudiste disfrutar con él y lo perdiste por seguir obstinado en tu camino de acumular cosas y vivir bien. Aunque tengas acumulado todo el dinero del mundo, ninguna suma podrá devolverte a tus hijos que crecieron sin que te dieras cuenta de eso. Y ya no son más los niños que demandan de ti tiempo para hacer sus tareas escolares o para sentarte en la sala a jugar con ellos o buscarles ropas nuevas. Y te quedas solo pensando en qué momento crecieron, cómo se hicieron grandes tan rápido y no te diste ni cuenta que cada año sus piececitos crecían y su cuerpo se estiraba. Cuando para ti las cosas son más importantes que las personas, entonces te quedarás de pronto solo con memorias y con juguetes tirados en un closet abandonado, suspirando por una nueva oportunidad. Nada hace sangrar más el alma de una madre. Nada hace sangrar más el alma de un padre que ser apretado en el muro de piedras por el burro usado para moverme solo en la vida, que cuando te preguntas, ¿dónde están mis hijos?
que han crecido tanto que ya ni siquiera quieren andar conmigo. Bilán es el viajero solitario que se olvida que tomarse un té o un café con sus amigos es muchísimo mejor que tomarse un café en la funeraria de uno de ellos, porque nunca tuve tiempo para disfrutarlos. Bilán es el prototipo, la imagen del hombre obsesionado, que se perdía los mensajes de Dios, que ni siquiera el milagro de un burro hablándole le hizo entrar en razones. ¿Qué de nosotros? ¿Cuántas veces más Dios tendrá que hablarte? ¿Cuántas veces más Dios tendrá que hablarte? ¿Cuántas veces más Dios tendrá que apretarte contra las piedras para que prestes atención y te corrijas? Aprendamos de esta historia de Bilán y su burro. 3 veces el burro de Bilán, que siempre hacía su voluntad, se apartó. Primero se apartó del camino, luego hacia la pared, luego se echó en el suelo, finalmente le empezó a hablar. Está claro que si Bilán no hubiese sido tan obsesionado, habría prestado atención a esas señales obvias de que Dios le estaba enviando un mensaje. Pero su obsesión le hizo ignorar todo lo demás. Incluso cuando el burro comienza a hablarle, ¿qué hizo? ¿Reaccionó con sorpresa? ¿Se cayó del burro? No. Lo amenaza y le dice: si tuviera una espada en la mano te hubiese matado. Le dice al burro. Una vez que llegó a ese punto, la historia va a continuar rueda abajo en el mismo sentido. 3 veces el burro se le apartó del camino, 3 veces intentó maldecir a los judíos y 3 veces Dios le torció la boca para que los bendijera. Ese es el mensaje de un hombre que no hace caso a lo que Dios le está mandando a decir. Si tú miras la historia, para no serla larga, verás que Balac lleva a Bilán a un lugar para maldecir a Dios. Y entonces ocurre un milagro. Dios le tuerce la boca y en vez de maldición viene maldición. En ese punto, con todo lo que había pasado con el burro antes, era para salir corriendo para el país de donde vino. ¿Pero qué hizo? Insistió: llévame a otro lugar. Y lo monta en otra planicie, en otra montañita allí, viendo la planicie, y dice: aquí sí. Y ocurre otro milagro. La boca se le tuerce y en vez de maldecir, bendice. Oiga, eso era para salir corriendo ya. Insiste: llévame a otro lugar. Y así volvieron a hacer todo este show que encontramos aquí. 7 altares, 7 veces. Si no supiéramos que esta es también nuestra historia, sospecharíamos que Shakespeare metió la mano aquí o que Cervantes metió la mano aquí. Parece ridículo, pero esto es lo que la obsesión puede causarle a una persona. No importa cuántos hechos se interpongan en el camino, hechos que le dicen a cualquier persona racional que está en el camino incorrecto, pero que un hombre obsesionado no lo ve. ¿Qué hizo Bilán? Hizo un ídolo de su ideología.
y eso le lleva a la destrucción. ¿Para qué seguir ignorando a Dios? Yo te pregunto, ¿para qué seguir ignorando a Dios? ¿Para qué seguir la vida obstinados, empecinados en hacer nuestra voluntad? Por cómica y mitológica que pudiera parecernos esta historia, hay muchos de nosotros que seguimos cometiendo el mismo error del profeta. Y hoy Dios te está enviando de nuevo un mensaje. Y para algunos de ustedes podría ser el último mensaje. Párate, detente, escúchame, te estoy hablando. No importa si tienes 30 años o si tienes 80 años. Ustedes saben que hace unos días estuve en Cuba. Y tuve la oportunidad de ver mi familia que hacía tiempo que no veía. Y dediqué unas horas, como 3 horas, a estar con ellos. Cuando llegué a casa de mi tía, pregunté por mi primo, el más joven y más inteligente de la casa. Y mi tía se echó a llorar. ¿Y qué pasó? No sabes lo que pasó. Ya no está más con nosotros. Hacía unas semanas, en un accidente de tráfico, había perdido la vida. 30 añitos. 30 añitos. ¿Qué has ganado desarrollando tus propios planes e ignorando a Dios? ¿Qué has hecho con tu vida hasta aquí? Hoy es tiempo para detenerte y hacer sendas derechas. Comenzar a corregir. Comenzar a hacer bien las cosas como Dios manda. Porque como dijeron los salmos, los sabios talmúdicos, no es solo el ratón el que es ladrón. Más bien, el verdadero ladrón es el agujero en la pared que permite la entrada del ratón en la casa. No es solo el ratón el que es ladrón. Es el agujero que seguimos dejando abierto en la casa por donde entran los ratones. Toma un minuto y decide que hoy comenzarás a tapar esos huecos que permiten que el ratón siga entrando en tu casa. Mira esta parashá. Entre las 54 parshiot de la Torá, los títulos de 5 de ellas son nombres de personas. Nombres de personas. Noé, Yitro, Korach, Pinejaj y Balak. Nuestra parashá de hoy. 5. Noé era un hombre piadoso. Dice la Torá que era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Yitro, un hombre sabio, el hombre que le sugiere a Moisés cómo delegar autoridad. Korach, un tipo tan inteligente que era capaz de discutir Torá con Moshe Rabén. Pinjas, un hombre cuyo celo por Hashem detuvo toda una plaga. ¿Qué está haciendo Balaj en este grupo? ¿Qué hace Balaj? ¿Qué mérito puede encontrarse para que una parashá lleve su nombre?
¿por qué merece tener una parashá llamada Balak? Porque a pesar de todo, en un punto de su vida, este hombre presentó 42 ofrendas a Dios. Oiga eso. 42 ofrendas a Dios. Y tuvo la distinción de que Ruth, la moabita, descendiera de él. Ruth, la moabita, es hija de Balac. Y de Ruth descendió luego Obed. Y de Obed descendió Isaí. Y de Isaí descendió el rey David. Y un milagro más grande todavía, de David viene Mashiach, nuestro justo Mesías. Está claro entonces que la acción de un hombre puede cambiar su destino eterno. ¿Siguen los ratones molestándote? ¿Siguen los demonios molestándote? Toma un minuto y decide que hoy comenzarás a tapar esos agujeros que permiten al ratón entrar en tu casa, y decide que hoy vas a comenzar a hacer sendas derechas para tus pies. ¿De qué me vale sacarte los ratones de tu casa si no tapas los huecos por donde luego van a volver a entrar? Hoy es un tiempo para aprender esta lección y decidir comenzar a tapar los huecos en tu alma. Y si ese es el deseo de tu corazón, entonces una energía sobrenatural, una fuerza sobrenatural va a venir sobre ti, te va a alcanzar para ver que los caminos de Dios para ti siempre son mejores que los que tú mismo te inventas. Que el programa de Dios para ti es el mejor y que no hay otra cosa superior que puedas lograr en tu vida que hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Porque como dijo el profeta antiguo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Toma un minuto y transfórmalo en una decisión de gloria. Toma un minuto de reflexión y conviértelo en un momento de gracia y de redención para ti y de redención para tu casa. Dile a Dios desde el silencio de tu alma: quiero prestar atención a tus mensajes. Dios, quiero aprender a andar en tus caminos. Dios, quiero hacer tu voluntad suprema para mí. Toma un minuto, cierra tus ojos ahí donde estás, ahí donde ustedes están. No importa la distancia, no importa si es en Sefarat o en Argentina, en Londres o en Brasil, en Israel o en Colombia. Toma un minuto de silencio y dile a Dios: quiero prestar atención a tus mensajes. Quiero hacer tu voluntad suprema para mí. Y toma hoy tu donación, toma hoy tu sedaká, o lo que tengas que entregar u ofrecer o enviar. Y que esa sedaká que hoy vas a enviar o entregar represente esa decisión de tu corazón. Que hoy decido reparar los huecos abiertos y cerrar los agujeros por donde los ratones han venido entrando en mi vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ehat Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo.
Kadosh Elohenu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo. Este es un momento de gracia para ti. No lo pierdas. No lo pierdas. Te voy a invitar a que lo cantes después de mí. Ehat Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo, Kadosh Elohenu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno llene tu casa de esperanza, de luz y de vida. Que el Eterno te dé salud y no enfermedad, honor y no vergüenza, abundancia y no escasez. Que el Eterno tome tu decisión de hoy y la transforme en un momento de su gracia para vida y paz. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.